Antes de descubrir cómo reacciona el cerebro ante la comida, en nuestra sección con Javier Cudeiro vamos a redescubrir la bebida más universal, el agua. Y si hablamos de agua en Galicia hay que hablar de Mondariz y de la fuente de la Gándara. ¿Sabían que la diseñó el arquitecto que puso de moda el granito en la Gran Vía de Madrid? Les invitamos a redescubrir nuestra historia. La gente viene a la fuente un poco porque es reencontrarse con la historia del balneario y bebe su agua un poco para probar esa agua milagrosa que dice, que incluso Castelao decía, ¿no? O Echegaray, que era la mejor agua del mundo, pero sobre todo un poco para conocer la esencia de lo que fue desde el principio la villa termal del balneario de Mondariz, porque si te das cuenta, en cada rincón de esta fuente te encuentras el cariño de los peinadores y el cariño de Antonio Palacios. Pero vayamos por partes, porque sobre esta fuente y sobre el monumento que la cobija hay mucho que hablar. Primero, hagamos historia. El principio fue en 1873, cuando fueron declaradas de utilidad pública las aguas. Y ahí los hermanos Peinador deciden construir una villa termal. Siempre fueron unos empresarios, médicos y empresarios, que intentaban potenciar lo mejor de cada uno. En su momento apoyaron pues, a Cabanillas, un poco encargándolo de su revista, apoyaron a Castelao, que fue un poco el que definió la estética del logo de Aguas de Mondariz, del balneario de Mondariz, pero también apoyaron a una serie de arquitectos que consideraron claves para construir la villa termal. Uno de esos arquitectos fue Genaro de la Fuente, al que le encargaron a principios del siglo XX pues, lo que fue el diseño y la ejecución del gran hotel del balneario de Mondariz. Y con ese señor llegó un ayudante, ese ayudante era Antonio Palacios. Los Peinador querían que la fuente fuera la piedra angular del complejo termal, un símbolo que el arquitecto titular, agobiado por la carga de trabajo, decidió encargar a su joven ayudante. Antonio Palacios es el genio primero de la arquitectura del siglo XX español, de Porriño, y un pueblo importante en la historia de Palacios, pues un pueblo que tiene muchas piedras, mucha piedra, es una tradición de conocer bien la piedra, que ha sido elemento fundamental en su arquitectura. Y él vio que la piedra podía ser utilizada desde el clasicismo hasta la modernidad. Es un edificio juvenil de Palacios, pero ya demuestra el camino que va a seguir. O sea, hay algo del Palacio posterior, del Palacio muy conocido, del que reinventa la Gran Vía, del que hace los edificios emblemáticos de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, lo que es ahora el Cervantes, que fue un banco, muchos edificios de la Gran Vía y muchos edificios de Vigo. Él renueva la ciudad de Vigo. Así que esta fuente es un pedacito de historia y también una obra de arte, aunque el reclamo principal es el agua. Está fresca como agua mineral, pero con gas y como con un poquito de sabor a mineral. Está buenísima, la verdad, y me ha sentado muy bien, ¿eh? Pues sabe mejor de lo que huele realmente. Y bueno, tiene así un poquillo de gas, pero está buena. ¿Para qué es buena? ¿Te lo han explicado? Buena para todo. Es buena para limpiar el organismo, para remineralizar, es muy digestiva. Me han comentado que siempre hay que tomar un poquito, que viniera antes de comer, porque es muy bueno, porque hace la digestión mucho mejor. Y a poco que uno se fija... Pues me recordó mucho al estilo griego, ¿no? A las columnas griegas, y me recordó mucho pues una arquitectura muy cuidada, de una belleza increíble. Hay un cierto sabor por lo vienés, por cierta interpretación de elementos clásicos, como son los capiteles, las columnas sin fustes, y sobre todo la gran cúpula central, que es lo que más impronta. Yo diría que ahí es el primer marco, digamos, donde tendríamos que enfocar el estilo de esta fuente y de dónde lo saca Antonio Palacios. Siempre los arquitectos beben de algún sitio, ¿no? Y está claro que Antonio Palacios, en este caso, bebió básicamente del estilo que estaba en moda en la Viena de fines del 19. Palacios tiene algo de genial, o sea, hay muchos arquitectos en España importantes y él es muy genial desde el principio. O sea, no solo por los diseños o por la capacidad que tiene de convencer que elementos a veces tan difíciles de trabajar como es la piedra, se va a hacer en piedra, se va a hacer de esta manera. Fue el introductor en Madrid, por ejemplo, del granito de Porriño.
Él utilizó en muchísimas de sus obras el granito porriño, no tanto el rosa porriño, que es el más conocido, sino el gris porriño, que es el que básicamente se utiliza aquí, por ejemplo, para los fustes de las columnas y otros tipos de piedras de las canteras, de las riquísimas canteras de porriño. Y así, a base de piedra y agua, nació un símbolo más grande incluso de lo que un día imaginaron los hermanos Peinador. Eso es lo que realmente consiguió Antonio Palacios, convertir este espacio del interior de Galicia en algo especial, en un sueño. Bebemos y comemos esta noche virtualmente, ahora con la compañía y también con el saber de Javier Cudeiro. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Director del Centro de Estimulación Cerebral de Galicia, y que nos vienes a hablar de cómo afectan los sabores, de cómo afecta la comida a nuestro cerebro. ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando comemos? Pues que nos lo pasamos pipa, en una palabra. Es decir, si tienes que buscar algo para explicar cómo es la integración de la información sensorial en el cerebro, qué es lo que hace para crear una situación fantástica, crear la realidad para nosotros, la realidad gastronómica, eso es la comida. Hay tal cantidad, tal variedad de interacciones de todos los sentidos y de todo el trabajo que hacen las neuronas para que disfrutemos, que es un ejemplo fantástico. Entra por la lengua y pasa directamente al cerebro. ¿Cómo es ese proceso? Muy fácilmente. Claro, es que estamos muy acostumbrados a hablar de sabores y a hablar de olfato cuando hablamos de comida y siempre nos quedamos exactamente ahí. No, tenemos que entender que los sentidos son solamente la puerta de entrada. Cuando ponemos un alimento en nuestra boca, efectivamente estamos estimulando las papilas gustativas, el olfato, pero todo eso solamente es el inicio. A partir de ahí, la ruta sigue al interior del cerebro, se reparte por múltiples áreas. Unas se dedican de procesar cómo es la textura, otra cómo es el sabor, otro cómo es el olor. Y en alguna parte todo eso, porque tú cuando tienes una percepción gastronómica de un plato fantástico dices, ¡guau! ¡Qué plato tan fantástico! Lo percibes casi como un todo unitario. Todo eso se une, se integra para dar una experiencia perceptiva única. Y eso es la gastronomía y eso lo hace el cerebro, no solamente la entrada sensorial, no los sentidos. Y si llenamos el estómago, ¿qué hacemos con nuestro cerebro cuando comemos? Bueno, lo primero que ocurre cuando llenamos el estómago es que tenemos una señal de distensión, dice, bueno, estoy comiendo y parece como si empezáramos a estar saciados. Pero la auténtica sinfonía es lo que viene después, es decir, cómo toda la información de lo que hemos comido, de lo que hemos olido, de lo que hemos visto, incluso de lo que hemos oído, porque claro, no es lo mismo comerse un plato que esté crujiente, si tiene que estar crujiente, a que esté fofillo, ¿no? Son cosas completamente distintas. Todos los sentidos son necesarios y, por lo tanto, prácticamente todas las áreas del cerebro que intervienen en los distintos sentidos se ponen en funcionamiento de una manera extraordinaria cuando comemos. ¿Y es posible engañar al cerebro? Es posible. Con la comida, me refiero. Sí, de hecho, tú sabes que hay una nueva emergencia de los grandes cocineros, y no, fíjate qué cantidad de programas hay en la televisión, ¿no? Y eso es por el interés que el público en general muestra a la gastronomía, pero los propios chefs se han dado cuenta de que es más importante casi de presentar un plato bonito y darle de comer bien con un buen producto al comensal, casi es tan importante eso como sorprenderlo. Entonces han dicho, bueno, ya no solo tenemos que dar buenas cosas y bien presentadas, sino que tenemos que ir un punto más allá. Tenemos que ser suficientemente originales para que el proceso perceptivo que supone todo eso sea de sorpresa. Y por eso cuando te presentan un plato que resulta que es como un trampantojo, parece lo que no es lo que no parece, tú lo pruebas y dices, ¡ah! Sorpresa, es cuando realmente disfrutas de la experiencia gastronómica. Un cocinero normal entonces llena nuestro estómago y un cocinero que aspira a más o más moderno intenta llegar a nuestro cerebro. Correcto. Eso puede ser la tendencia. Lo que quieren ahora ya es que van más allá, y esto lo han hecho, a ver, hay una serie de precursores, ¿no? También hay mucha gente que se ha subido al carro y realmente lo único que hace son cosas que no tienen mucho sentido, pero sí ha habido auténticos genios, precursores, como el famoso fundador del restaurante este de Rosas, del Bulli, Ferran Adrià, que fueron los que entendieron realmente, de forma intuitiva, casi seguro, que había más allá del olfato, más allá del gusto, y esto era todo integración, y que había zonas del cerebro que decían, puedo seguir comiendo, ahora me tengo que parar, disfrutaban desde el punto de vista del placer, el hedonismo. Nosotros ya comemos no exclusivamente para nutrirnos, que es la función fundamental, sino para disfrutar también. Vamos a lo concreto. ¿Existen adicciones a los alimentos? Por ejemplo, se habla mucho de la adicción al chocolate. Sí,
Hay determinados alimentos que crean adicción, vamos a entrecomillarlo. Son aquellos que por una razón u otra producen una mayor liberación de sustancias en nuestro cerebro que activan los circuitos del placer y de la recompensa. Son unos circuitos que son comunes para muchas funciones en la vida, ya no solo para comer, sino también para la procreación, para todo aquello que hacemos que tenga que tener una recompensa, para luego volver a repetirlo, se activan estos circuitos. Cuando tú comes, dependiendo de las sustancias que comas, por ejemplo el azúcar, ¿por qué a la gente le gustan tanto las cosas dulces y el azúcar? Por el chocolate, por ejemplo, porque produce un aumento de liberación de esta sustancia, por ejemplo de la dopamina, que es un neurotransmisor, activa todo este circuito, produce esta sensación de placer y por lo tanto uno tiende a repetirlo. Por eso tiende a comer las cosas que le producen esta satisfacción y hay unos alimentos que le producen más que otros. ¿Se puede decir que es el cerebro el que elige pues, entre los sabores o entre los alimentos? No sé si hay unos favoritos para nuestro cerebro. Sí, los alimentos pueden ser o no favoritos dependiendo de las necesidades del cuerpo. Entonces, dependiendo de si uno necesita más aporte de glúcidos, de hidratos de carbono, tenderá a comer más glúcidos. Y en un momento determinado uno necesitará proteínas, tenderá a comer proteínas. Y esto es uno de los ajustes que se están haciendo constantemente por nuestras necesidades. Pero aparte de eso, aparte de las creencias propias y aparte de la parte cultural, que es muy importante, no comemos lo mismo aquí que en la otra parte del mundo, ocurre lo que te acabo de decir. Hay determinadas sustancias que producen elevaciones, picos más grandes y más agudos, más bruscos de estos neurotransmisores que se relacionan con el placer. Y esos son los que normalmente se buscan, claro. ¿Las neuronas prefieren dulce, salado? No necesariamente. Si yo tuviera que decir algo categórico y sin matizarlo, diría que el dulce. Cuando tú comes algo dulce, esa subida brusca de glucosa, que es a fin de cuentas lo que está el dulce, en lo que acaban convertidos los alimentos dulces, eso produce, entre otras cosas, elevación de dopamina. Es decir, un placer, el subidón de la dopamina producido por el dulce, que la gente no se lo tome muy en serio, pero es exactamente así. Lo que pasa es que tenemos un cerebro racional lo suficiente para decir, quieto, esto está muy bien, pero hay que controlarlo porque estamos jugando con la salud también. ¿Y se pueden controlar las dietas o controlar la obesidad a través del cerebro? Un poco por extensión a este razonamiento. Sí, en principio sí. Teniendo en cuenta primero, para eso es muy importante la ciencia básica, ¿entiendes? Tenemos que saber cuáles son los mecanismos, aunque en principio no le veamos una aplicación inmediata. Todo el mundo quiere que, los políticos sobre todo, la ciencia con aplicación inmediata. No es posible eso. Primero hay que investigar, hay que tener el conocimiento básico y luego ya lo aplicaremos. Entonces, esto nos ha servido para saber qué ocurre al cerebro cuando se sacia, qué ocurre con el cerebro cuando está obeso. Se sabe que hay desajustes metabólicos, se sabe que hay desajustes de hormonas, se sabe que muchos de ellos se producen por una mala alimentación, una mala cultura alimentaria y por cosas tan curiosas como, por ejemplo, dormir poco y dormir mal. Algo que es tremendamente preocupante en los niños, en todos, pero en los niños más. Por eso aumenta la obesidad a medida que los desórdenes del sueño aparecen también. Es decir, el conocimiento de este tipo de la neurociencia nos ha permitido saber muchas cosas y empezamos a entender cómo podemos atajar la obesidad. ¿Y en el futuro tú crees que es factible educar a una persona que tiene problemas alimenticios, por ejemplo, a comer solo comida sana? ¿A través de su cerebro se podría conseguir? Se podría conseguir. La mejor manera de conseguirlo ya no es apelando a las neuronas y a cómo se conectan y cómo funciona, sino apelando al sentido común y a la cultura. Como siempre, la cultura es lo fundamental. Por eso, una vez más, perdón que vuelva a hablar de los políticos, pero me extraña como muchos de ellos no entienden la importancia ya no solo de la investigación y la ciencia, sino también de la cultura. A la gente se le puede enseñar y puede llegar a entender que puede tener, a través de una dieta variada, una salud muy buena también. Y no desatendiendo los gustos y las satisfacciones personales, que también se pueden atender. Es muy importante entender lo que nos hace daño y lo que no, y entender las propiedades de los alimentos, lo que son buenos y los que no. Y luego disfrutar comiendo, por supuesto. Estás hablando de educar a la población a comer bien. Estoy hablando de educar a la población en una cosa tan importante que es nutrirse y comer y también disfrutar, que no son cosas en absoluto incompatibles. Bueno, preguntarte si todos recibimos en nuestros cerebros igual los sabores o si varía de unas personas a otras. Sí, varían porque, como te dije antes, a pesar de que el cerebro es el que lo hace todo y crea la realidad y la percepción, la entrada de los sentidos es fundamental. Con esto quiero decirte que las papilas gustativas, esas repliegues que están en nuestra lengua, que es donde los alimentos se depositan y empieza la percepción del sabor,
No son iguales en todas las personas, unos tienen mayor cantidad, otros menor cantidad, hay varios tipos de papilas, unos tienen más de unas, más de otras, y esto está codificado genéticamente, es decir, la genética tiene que ver. Se ha determinado que hay en la población mundial hay al menos 3 tipos de personas, lo que se llaman los supergustadores, lo que se llaman los gustadores intermedios y lo que se llaman los gustadores nulos. Y cada grupo percibe distinto los sabores. Los supergustadores los perciben de una manera extraordinaria, diría yo casi que exagerada, y los gustadores nulos pues de una manera más plana. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a una proteína que nosotros formamos con esos genes y que se deposita formando parte de nuestras papilas gustativas. Tenemos más, en una palabra, entonces percibimos distintos los sabores. ¿Y por qué siempre dejamos sitio para el postre, sobre todo los niños? Estoy lleno, y luego a la hora del postre quedo el hueco. Eso también, la respuesta, como siempre, está en las neuronas, está en el cerebro. Todo está en las neuronas, como aquel libro de Borges, que todos los libros estaban escritos, ¿no? Pues este también, y la respuesta también. Hay una zona del cerebro que está justo encima de los ojos, se llama la corteza órbito-frontal, en donde sus neuronas tienen un comportamiento muy peculiar. Cuando comemos algo y nos saciamos, esas neuronas que están funcionando de manera muy activa, bajan hasta que se silencian, dejan de funcionar. Eso es una señal de saciedad. Hemos comido suficiente de este alimento, ya no lo disfrutamos más. Pero ¿qué ocurre? Si de repente introducimos otro alimento nuevo, que es completamente distinto, estas neuronas y otras se ponen a funcionar otra vez. Te están diciendo, vale, me había saciado para este alimento, pero este que me estás trayendo nuevo, para este no. ¿Qué ocurre con el postre? Siempre es distinto, siempre está al final, suele ser radicalmente diferente al resto de la comida, dulce muchas veces. Estas neuronas, a pesar de que el cocido anterior las había callado, el postre nuevo, el chocolate o lo que sea, las pone a funcionar. Siempre tenemos un hueco para el postre. Siempre tenemos unas neuronas que nos lo dicen. Decíamos antes que lo saben muy bien los cocineros vanguardistas, esta nueva tendencia. De hecho, están tan interesados que te invitaron a una charla, ¿no?, en Madrid Fusión. ¿Cómo fue esa experiencia? Fantástica. Era compartir, esto además quedaría muy bien decir mesa y mantel, ¿no?, con Ferran Adrià, con el cocinero, sin dar nombres. Los mejores espadas de la cocina de toda España estaban allí reunidos. Estaba hablando de sus creaciones, de sus platos, de cómo, por ejemplo, José María Arzac estaba defendiendo las tapas, los pinchos, decía, esto es lo mejor que tenemos. En fin, se hablaba un poco de todo, pero curiosamente me quedé muy agradablemente sorprendido de que todos estaban muy interesados en la ciencia. En la química, en la biología y en este caso en la ciencia del cerebro. Todos estaban interesados en saber exactamente cómo estaban sorprendiendo a sus clientes y por qué. Tengo que hablar más con ellos, es interesante. Te gustó mucho la experiencia, supongo. No sé si es verdad que están experimentando incluso ellos, que sus cocinas son esos laboratorios, ¿no? Y no sé si van más allá y si ese experimento llega incluso a las fases neuronales. Se ha creado lo que se llama ahora la cocina molecular, y es porque ha habido un buen maridaje entre los conocimientos típicos de culinarios mezclados ahora con la forma de hacer la química, cómo se tratan los productos, cómo se conservan mejor, la esferificación, los licuados, las espumas, todas estas historias. Pero aparte de eso, como yo te decía antes, ellos quieren ir más allá. Y entonces están interesados ahora en también entrar por otra parte de ciencia, que es la ciencia del cerebro. A veces no lo saben muy bien, pero sí están interesados porque quieren saber cómo cada vez sorprender más. Es como el marketing, que ahora se llama el neuromarketing. Cómo yo puedo sorprender al cerebro del consumidor para que compre unas zapatillas, compre determinado producto. Los cocineros, los chefs, los restaurantes, lo que quieren es vender su producto sorprendiendo y atrayendo a su cliente. La forma más directa es a través de su cerebro, sin duda. Supongo que habrá memoria de sabores también, ¿no? La memoria, una de las cosas más importantes que tiene que ver con la cocina es el recuerdo de lo que hemos comido alguna vez y cómo ese recuerdo influencia lo que vamos a comer después. Cuando vemos un plato, indudablemente la memoria, y en este caso la memoria olfativa. ¿Recuerdas lo de la Madalena de Proust, que estaba muy emocionado cuando vio aquella Madalena que le retrajo a la infancia? Bueno, pues a nosotros nos pasa igual. Evocamos recuerdos de todo tipo, memoria visual, memoria olfativa, memoria gustativa. Unas son más importantes que otras, unos tienen un componente emocional más que otras, pero todas ellas en conjunto le dan ese tinte
preciso, ese tinte emocional de los recuerdos, y en este caso los recuerdos de la comida. Uno puede recordar un pincho de tortilla de una manera emocionada, porque aquella vez que lo probó tenía un hambre y estaba muy bueno, o de una manera que seca estaba la tortilla, y eso va a influenciar lo que vaya a comer en un momento dado. Los recuerdos sin duda influyen mucho en las experiencias gastronómicas. Ahora que hablas de hambre, ¿se puede sugestionar con el cerebro la sensación de hambre? Que es algo que a muchos les encantaría, a mí la primera, que tengo un hambre voraz. Se puede hacer perfectamente. De hecho, una de las maneras de conseguir saciedad es simplemente oliendo un alimento. Y eso está comprobado. Hay unos experimentos fantásticos hechos tanto en ratoncitos, se ve cómo se acercan a la comida y se alejan, simplemente dándoles a oler algo. Cuando les repites, los expones repetidamente al olor de un alimento, luego tienen menos tendencia a comer el mismo alimento. Eso mismo se ha hecho con personas también. Si yo soy capaz de que tú mantengas el olfato de un alimento X segundos en la nariz, más o menos el tiempo que pasarían cuando lo comes en la boca, al cabo de un rato, si eso lo haces de forma repetida, estás saciada sobre ese alimento. Es una manera muy interesante y se está utilizando mucho para trabajar sobre dietas para personas que tienen problemas de obesidad, por ejemplo. ¿Existe ese tratamiento a través de métodos que tienen que ver más que con el cerebro, con las pautas? Se habla de tratamientos de dejar de fumar, casi de hipnosis, incluso también algunos anuncios de personas que pueden controlar la obesidad precisamente, a través de convencer a la persona casi con métodos cerebrales. Eso es posible, sí, independientemente de que luego en esos anuncios sea cierto o no, sean engaños, pero es posible ese método. Es un tema muy interesante que volveremos a hablar en otra de estas entrevistas que tenemos con vosotros, y es a través de las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Yo te decía que soy el director de un centro de estimulación cerebral, el de Galicia. Ahí lo que hacemos es utilizar técnicas de estimulación para tratar determinadas patologías, la depresión, el dolor neuropático. Pero lo que se está investigando ahora es cómo utilizar esas técnicas también para tratar problemas igualmente serios que los que te acabo de nombrar, pero que tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, la obesidad, la bulimia, la anorexia. Son todos desórdenes alimentarios que tienen clarísimamente una base neurológica, una base nerviosa. Y se están... repito, es experimental, tiene mucho futuro, pero se están consiguiendo resultados bastante buenos para controlar, y a través de estas técnicas de estimulación no invasiva. Entonces, sí, se puede hacer, se puede modular también, ya no solo con medicamentos, ya no solo con dietas, sino con otro tipo de alternativas como son estas que te acabo de mencionar. Javier, pues nada, nos vemos una de estas semanas y hablamos profusamente de ese tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos un poquito las puertas de ese órgano tan complejo que es nuestro cerebro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Les dejamos hablando de ciencia del CITIUS, un centro puntero donde se innova en el campo de la tecnología de la información. Nosotros volvemos mañana a las 9:05. Gracias por estar ahí. No CITIUS temos investigadores que proveñen dunha formación tanto en física, en matemáticas, en enxeñería de telecomunicacións, en enxeñería informática, mesmo lingüistas. Nos temos en este entorno de investigación a obriga de levar a ciencia hasta as últimas consecuencias. E con eso que quero decir é que ten que chegar á cama de un paciente nun hospital, ten que chegar ao entorno industrial, ao entorno socioeconómico, e polo tanto a transferencia de coñecemento e de tecnoloxía resulta fundamental, é parte de, digamos que o fundamento de un centro como este. Temos desde a investigación en arquitectura de computadoras, é dicir, a capacidade de abordar problemas cada vez máis complexos e dunha maneira máis eficiente. Temos a capacidade de desenvolver modelos, tecnoloxía en xeral relacionada coa inteligencia artificial,
É dicir, como facer que as máquinas teñan unha maior capacidade de resolver problemas inspirados na capacidade humana de resolvelos, na forma na que os seres humanos abordamos eses problemas, investigación en lingüística computacional, investigación en electrónica, aquela que permite en este momento achegarnos ao mundo do nano. No centro de investigación acollemos investigadores que veñen de moitos países, América Latina, Asia, Europa, e nos parece que esa contribución é fundamental. Tamén porque facemos rede, e esas redes posteriormente son importantes para a produción científica que nos facemos e para o desenvolvemento dunha investigación que nos sitúa tamén no mundo.